Bienvenidos a Amores que el tiempo escondió. Un lugar donde las historias del corazón vuelven a despertar. Amores prohibidos, secretos enterrados y destinos que, aunque el tiempo intentó separar, siempre encuentran el camino para volver a encontrarse. Aquí descubrirás novelas llenas de pasión, misterio, esperanza y segundas oportunidades. Porque hay amores que el tiempo puede ocultar, pero jamás podrá borrar. Si te gustan estas historias, ayúdanos a que lleguen a más corazones. Regálanos un like, síguenos y suscríbete al canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando y contando historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, comencemos esta historia. Saga. Laberintos del destino. Libro primero. La sombra del primer amor. Prólogo. Desde el primer momento en que la música flotaba entre las luces difusas de aquella fiesta, Florencia no imaginó que su vida se entrelazaría con un laberinto de recuerdos y sombras. En esa noche, entre risas y pasos tímidos, nació un primer amor que se desvanecería, pero dejaría una sombra indeleble. Este es el inicio de su viaje, un sendero donde cada paso es un laberinto y cada sombra, un destino aún por descubrir. Capítulo 10. El barro, el destino y un príncipe inesperado. La música seguía sonando en aquella casa llena de gente, donde el piso de madera crujía bajo los pasos de quienes bailaban con ese entusiasmo campesino que no necesita técnica para ser hermoso. Una mezcla natural de alegría y torpeza elegante que convertía cada movimiento en algo auténtico. Las risas flotaban en el aire, entrelazándose con el aroma del vino, de las galletas recién servidas y de esa felicidad sencilla que solo aparece en las fiestas del campo, cuando la vida, por unas horas, decide volverse más liviana. En medio de ese ambiente, en un rincón del salón, Andrés Montero observaba. No lo hacía con prisa, ni con curiosidad superficial, sino con esa calma particular de quien cree que domina la noche, como si todo lo que ocurre a su alrededor fuera predecible, manejable. Aunque, sin que él lo supiera todavía, el destino ya estuviera escribiendo algo completamente distinto, algo que no le pediría permiso. A su lado estaba su hermano Elí, con esa expresión viva de quien parece disfrutar más lo que está por suceder que lo que ya está pasando, siempre atento, siempre listo para encontrar el detalle que convierta cualquier momento en algo digno de recordarse. Andrés levantó ligeramente la barbilla, señalando con discreción, pero con intención clara. ¿Recuerdas a aquellas muchachas? Elí siguió la dirección de su mirada, entrecerrando los ojos mientras intentaba identificar a quién se refería en medio del movimiento constante del salón. ¿Cuáles? ¿Las dos que están allá? Andrés dejó escapar una leve sonrisa, de esas que nacen antes de que uno mismo termine de entender por qué. Sí. La del sombrero. Elí afinó la mirada un poco más, observando con detenimiento, y entonces una chispa de diversión apareció en su rostro. ¿La del sombrero? ¿O la embarrada? Andrés soltó una risa breve, contenida, como si la precisión de la descripción le hubiera parecido inesperadamente acertada. La embarrada con sombrero. Corrigió. Ah. Sí. Respondió Elí, ahora con total claridad. Esa debe ser una de la otra. Parecen hermanas. Andrés asintió lentamente, sin apartar del todo la mirada, como si algo en esa escena lo mantuviera ligeramente anclado más de lo necesario. Ya pregunté por ellas. Elí levantó una ceja, sorprendido, aunque no del todo. ¿Ya investigaste? Andrés se encogió apenas de hombros, con una naturalidad que rozaba lo descarado. Claro. La curiosidad es un deporte muy saludable.
Eli soltó una risa abierta. ¿Y quiénes son? Dicen que son hijas de Silvana. Eli hizo memoria por un segundo, acomodando nombres y rostros en su cabeza. Ah, sí, la señora Silvana. Andrés chasqueó los dedos, como quien acaba de encajar una pieza que faltaba. Claro. Yo la recuerdo. Y entonces, con una sonrisa que ya no era solo divertida, sino ligeramente cargada de intención, inclinó la cabeza hacia su hermano, bajando apenas la voz, como si compartiera una idea que acababa de nacer. Vamos a bailar con ellas. Eli frunció el ceño con una sospecha exagerada, casi teatral. ¿Y para qué? Andrés respondió con una tranquilidad que no necesitaba justificarse, pero que dejaba entrever algo más profundo que un simple impulso. A ver si esta noche las convertimos en nuestras novias. Los dos rieron. Pero en esa risa, ligera, despreocupada, casi inocente, había algo que ninguno de los dos alcanzaba a medir. Porque lo que para ellos era un juego, para el destino ya empezaba a ser una decisión. Mientras tanto, Florencia permanecía sentada, aparentemente tranquila, aunque en realidad algo dentro de ella comenzaba a moverse con una suavidad inquietante, como si el ambiente entero estuviera cambiando de tono sin que nadie lo anunciara. Su sombrero descansaba ligeramente inclinado sobre su cabeza, dándole un aire entre juguetón y decidido, mientras el pantalón aún conservaba las marcas del barro, recuerdo reciente de su caída en el camino. Una de esas caídas que en otro momento le habrían causado vergüenza, pero que ahora, curiosamente, parecía no importar en absoluto, como si su atención hubiera sido absorbida por algo mucho más grande. Y así era. Porque, sin proponérselo del todo, su mirada comenzó a recorrer el salón con una atención distinta, más lenta, más profunda, como si buscara algo que todavía no tenía forma clara. Dejándose llevar por una sensación difícil de nombrar, una mezcla de expectativa, curiosidad y ese presentimiento leve que a veces aparece antes de que algo importante ocurra. No sabía qué esperaba encontrar. Hasta que lo vio. Andrés. Y en ese instante, todo lo demás perdió peso, no porque desapareciera, sino porque dejó de tener importancia frente a lo que acababa de aparecer ante sus ojos. Su corazón reaccionó antes que sus pensamientos, dando un salto tan repentino que por un segundo sintió que el aire no le alcanzaba, como si su propio cuerpo no hubiera tenido tiempo de prepararse para reconocerlo. Era él. No como una idea organizada, no como un recuerdo que se analiza, sino como una certeza inmediata, de esas que llegan completas desde el primer momento. El muchacho de aquella vez. El de la fiesta de cuando era niña. Lo observaba desde su lugar, completamente quieta, como si cualquier movimiento pudiera romper ese instante delicado que se estaba formando entre el pasado y el presente. Durante años lo había guardado en su memoria como algo lejano, casi imaginado, una figura que pertenecía más a la fantasía que a la realidad. Y, sin embargo, ahora estaba allí, real, cercano, caminando en el mismo espacio que ella ocupaba, respirando el mismo aire. En su mente seguía teniendo algo de ese príncipe imposible. Pero ahora ese imposible avanzaba hacia ella con pasos firmes, naturales, sin prisa, pero sin duda, acortando no solo la distancia entre sus cuerpos, sino también la que separa lo que se sueña de lo que sucede. Florencia sintió como todo a su alrededor se volvía más lento, como si la noche misma hubiera decidido detenerse lo suficiente para permitir que ese momento existiera con claridad. Los sonidos se hicieron lejanos, las voces se diluyeron, y por un instante el mundo pareció reducirse a un solo punto. El lugar exacto donde él se detenía frente a ella. Me dicen que te llamas Florencia,
dijo Andrés con una voz tranquila, segura sin necesidad de imponerse. ¿Ese es tu nombre? Ella tragó saliva, sintiendo cómo los nervios recorrían su cuerpo de una forma nueva, desconocida, como si algo dentro de ella estuviera despertando sin pedir permiso, y aún así logró responder. Aunque su voz salió más suave de lo que esperaba. Sí. Me llamo Florencia. Bonito nombre. El comentario, simple en apariencia, tuvo un efecto inmediato, obligándola a bajar la mirada por un instante, no por inseguridad total, sino por esa mezcla de timidez y emoción que aparece cuando uno se siente visto de una manera diferente. ¿Y su nombre? Él sonrió, con una naturalidad que hacía que todo pareciera fácil. Mi nombre es Andrés. Andrés Montero. Dejó que el momento respirara apenas, sin apresurarlo, como si entendiera que había algo más ocurriendo allí que una simple presentación. ¿Quieres bailar conmigo? La pregunta llegó sin presión, pero con una claridad que no dejaba espacio para la duda, y Florencia sintió como el calor le subía al rostro, mientras su corazón seguía latiendo con fuerza, torpe pero insistente, como si intentara seguir el ritmo de algo que aún no comprendía del todo. Aún así, asintió, dejándose llevar por esa sensación que la superaba. Sí. Andrés tomó su mano, y en ese gesto, sencillo pero firme, hubo algo más que contacto, hubo una especie de reconocimiento silencioso, como si ese instante quedara marcado sin necesidad de palabras. La condujo hacia el centro del salón, donde la música los envolvía, y al rodearla por la cintura, con cuidado, sin brusquedad, Florencia sintió como una emoción nueva se abría paso dentro de ella, una mezcla de nervios, alegría y un vértigo suave que no asustaba, pero sí la hacía consciente de que algo estaba cambiando. Era como si su corazón, sin previo aviso, estuviera intentando aprender un idioma completamente nuevo. Y entonces comenzaron a bailar. La música los envolvió con una naturalidad casi cómplice, como si hubiera estado esperando ese momento específico para sonar con más sentido, con más intención, y Florencia, que al principio apenas seguía los pasos con una mezcla de nervios y concentración, comenzó poco a poco a soltarse, dejándose llevar por el ritmo y por la presencia de Andrés, que guiaba con seguridad tranquila, sin imponer, pero sin perder el control de cada movimiento. Había algo en la forma en que él bailaba, o quizá en la forma en que la miraba mientras lo hacía, que hacía que todo pareciera más sencillo de lo que realmente era. Como si el mundo pudiera reducirse a ese pequeño espacio entre ambos, donde el ruido quedaba lejos y lo importante se volvía evidente sin necesidad de explicaciones. Hablaron. No de cosas profundas, no de historias complicadas, sino de esas conversaciones ligeras que, sin darse cuenta, terminan siendo las más importantes, porque no buscan impresionar, sino conectar. Comentaron sobre la música, sobre la gente, sobre lo curiosamente elegante que podía volverse una fiesta campesina cuando todos decidían que esa noche la vida merecía celebrarse sin reservas. En una de las vueltas, Andrés inclinó ligeramente la cabeza y, con una sonrisa que mezclaba picardía y observación sincera, dijo: «Debo admitir algo». Florencia lo miró, intrigada. ¿Qué cosa? Él bajó apenas la mirada hacia el pantalón de ella, donde el barro seguía contando su propia versión de la noche. El barro te queda sorprendentemente bien. Florencia no pudo evitar reír, una risa limpia, sin defensa, de esas que salen antes de pensar si uno debería reírse o no. Gracias, respondió. No era el plan original, pero ya que estamos, decidí que fuera parte del vestuario. Andrés asintió con una seriedad fingida, como si estuviera evaluando una propuesta importante.
Una decisión valiente. No cualquiera logra imponer una tendencia tan terrenal. Ella levantó ligeramente la barbilla, entrando en el juego. Innovación, señor Montero. La moda necesita riesgos. Y tú acabas de arriesgarlo todo, respondió él, incluyendo la dignidad del pantalón. Florencia soltó otra risa, esta vez más suelta, más cómoda, sintiendo cómo los nervios iniciales comenzaban a transformarse en algo mucho más agradable, más cercano a la confianza que al temor. Peor habría sido caerme 2 veces, añadió ella. Ahí sí ya hablaríamos de insistencia artística. O de vocación por el desastre, replicó él con suavidad. La complicidad creció sin esfuerzo, como si ambos hubieran encontrado un ritmo compartido no solo en el baile, sino en la forma de hablar, de responder, de mirarse sin necesidad de explicarse demasiado. Y en medio de ese intercambio ligero, casi juguetón, Florencia sintió algo nuevo. Ya no estaba intentando hacerlo bien, simplemente estaba haciendo. Y eso cambiaba todo. Pero la noche, que hasta ese momento había sido generosa, decidió recordar que ninguna historia avanza sin algún tipo de advertencia. En una de las vueltas, mientras el movimiento los acercaba momentáneamente hacia el borde del salón, Silvana apareció con esa discreción que solo tienen las madres cuando observan sin querer interrumpir, pero sin dejar de estar presentes. Florencia, dijo en voz baja. Ella giró levemente el rostro, sin soltarse del todo del ritmo. Sí, mamá. Silvana miró a Andrés con una mezcla precisa de reconocimiento y cautela, como quien no necesita preguntar demasiado para saber lo suficiente. Ten cuidado con ese muchacho. La frase no fue dura, pero tampoco ligera. Tenía ese peso silencioso que no necesita elevar el tono para hacerse sentir. Florencia parpadeó, sorprendida. ¿Por qué? Silvana no respondió de inmediato. Observó un segundo más, como ordenando las palabras o quizá midiendo cuánto decir en ese instante. Yo lo distingo, dijo finalmente, con calma. Florencia frunció apenas el ceño, procesando. ¿Lo conoces? No directamente, aclaró Silvana, pero tu abuela sí. Es gente conocida de hace años. Aquella información cayó de una manera curiosa en la mente de Florencia, no como una alarma inmediata, sino como un dato que reorganizaba lo que estaba sintiendo. Miró a Andrés. Luego volvió a mirar a su madre. Y una idea, ligera pero inevitable, se formó en su interior. Entonces no es un príncipe. Es casi de la familia. La ironía le arrancó una pequeña sonrisa que apenas se notó, pero que cambió algo dentro de ella. Lo que antes parecía inalcanzable ahora se volvía posible. Y, al mismo tiempo, un poco más real. Silvana se retiró sin decir más, como quien ya ha sembrado la advertencia y confía en que el tiempo hará el resto. Y Florencia, aún dentro del baile, sintió como esa mezcla de emociones, ilusión, nervios, curiosidad y una leve precaución, comenzaba a entrelazarse, dándole a ese momento una profundidad nueva, más compleja, más verdadera. Porque ya no era solo una niña bailando. Era alguien empezando a entender que incluso los momentos más bonitos pueden traer consigo decisiones que todavía no sabe cómo tomar. Y aún así, no dejó de bailar. La música comenzó a bajar de intensidad poco a poco, como si la noche misma entendiera que todo lo que sube con entusiasmo también debe aprender a retirarse con elegancia. Las risas seguían allí, dispersas, pero ya no tenían la misma fuerza de antes, eran más suaves, más cansadas, como si cada una llevara consigo el peso feliz de lo vivido. Algunas personas empezaban a despedirse,
Otras se quedaban conversando en pequeños grupos, estirando el tiempo con la esperanza silenciosa de que la noche no terminara del todo. Florencia y Andrés seguían bailando. No con la misma energía del inicio, sino con una calma distinta, más íntima, como si el movimiento ya no fuera lo importante, sino el simple hecho de permanecer allí, compartiendo ese espacio que, sin que ninguno lo dijera, se había vuelto especial. Hablaron menos. Se miraron más. Y en ese silencio cómodo, donde no hacía falta llenar cada segundo con palabras, algo comenzó a asentarse con más profundidad. Como si lo que al principio había sido sorpresa, ahora empezara a tomar forma. En un momento, la música se detuvo por completo. El silencio que quedó no fue incómodo, sino inevitable, como una señal clara de que la noche estaba llegando a su final. Las luces parecieron más quietas, el aire más frío, y de repente todo lo que había sido magia empezó a sentirse también como algo que debía soltarse. Florencia bajó ligeramente la mirada, como si quisiera retener algo que no sabía cómo nombrar. Andrés la observó un segundo más. «Creo que ya se está acabando», dijo él, sin tristeza, pero sin indiferencia. Ella asintió. Sí. Caminaron juntos hacia la salida, sin prisa, como si cada paso tuviera más valor del habitual, como si ambos entendieran, de alguna forma, que ese recorrido corto estaba cargado de algo que no se repetiría exactamente igual. Afuera, el aire frío de la montaña los recibió con esa sinceridad que no pide permiso. La noche seguía siendo hermosa, pero distinta. Más silenciosa, más real. Se detuvieron. Por un instante, ninguno supo exactamente qué decir. No por falta de palabras, sino porque algunas despedidas no se resuelven con frases bien construidas, sino con la sensación de que algo importante acaba de comenzar. Justo cuando parece que todo termina. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó Andrés finalmente, con una naturalidad que escondía más de lo que mostraba. Florencia dudó apenas un segundo, no porque no quisiera, sino porque la realidad se abrió paso en medio de lo que estaba sintiendo. Yo viajo a la ciudad en estos días. Andrés asintió, procesando la distancia implícita en esa respuesta. No insistió. No preguntó más. Y en ese silencio breve, dejó claro algo que no necesitaba explicarse. Había interés. Pero también había tiempo, espacio, vida. Bueno, dijo finalmente, entonces supongo que habrá que encontrar la forma. Florencia levantó la mirada, sorprendida por la sencillez con la que él decía algo que, en su interior, sonaba mucho más grande. Pero no respondió. Solo sonrió levemente. Se despidieron sin dramatismo. Sin promesas exageradas. Sin palabras que intentaran asegurar lo que todavía no tenía forma. Y, sin embargo, cuando Andrés se dio la vuelta y comenzó a alejarse, algo en Florencia se tensó, como si una parte de ella no quisiera que ese momento terminara así, tan simple, tan abierto. Esperó un segundo. Luego otro. Y finalmente volteó a mirar. Pero él ya no estaba. Como si la noche lo hubiera absorbido de la misma manera en que lo había traído. El camino de regreso se hizo más silencioso. No incómodo. Pero sí distinto. Florencia caminaba junto a su familia, escuchando fragmentos de conversación, risas suaves, comentarios sobre la fiesta, pero su mente estaba en otro lugar, repasando cada detalle, cada palabra, cada gesto. Como si temiera que, si no lo hacía, el recuerdo se desvanecería demasiado rápido.
Esa madrugada, cuando finalmente llegaron a la casa y cada uno fue ocupando su lugar para descansar, el cansancio físico estaba presente, pero no lograba imponerse del todo. Florencia se acostó. Miró el techo. Y en la quietud de la noche, sin ruido, sin distracciones, todo volvió. La forma en que la miró. La manera en que tomó su mano. El tono de su voz. La facilidad con la que hablaron. La sensación de haber estado exactamente donde debía estar. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en problemas, ni en trabajo, ni en dificultades. Pensó en él. No como una historia completa, sino como una posibilidad. Mi príncipe azul, pensó, con la inocencia intacta de sus 14 años, sin saber aún que los príncipes, cuando bajan a la realidad, también traen sombras que no aparecen en los cuentos. El sueño tardó en llegar. Pero cuando lo hizo, llegó suave. Como si la noche, después de todo, hubiera decidido regalarle un descanso. Justo cuando más lo necesitaba. Y sin saberlo, mientras dormía, algo ya había cambiado dentro de ella. No de forma visible. No de forma inmediata. Pero sí en ese lugar profundo donde comienzan las historias que marcan la vida. Porque hay encuentros que no hacen ruido, pero se quedan para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, regales un like y compartas esta novela con alguien que también ame las buenas historias. Tu apoyo es muy valioso para nosotros. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes estas historias nos da la fuerza y la inspiración para seguir creando nuevas novelas, nuevos personajes y nuevas aventuras que nos hagan soñar juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones, misterio y esperanza. Y recuerda, una nueva historia siempre está por comenzar.